Sí, profesor. Voy a ampliarlo. Bien, eh, esta semana nos corresponde revisar sobre electroquímica. Ya vamos a desarrollar algunos conceptos y tan igual como termodinámica, esto obedece también al análisis y desarrollo de algunas fórmulas, ¿ya? Y esto pues va a sentar las bases para lo que se va a desarrollar también en la práctica el día jueves. Que a propósito, el día jueves igual le voy a ampliar con la delegada, pero se necesita por mesa un frasco de esos frasquitos de vidrio que son de la mermelada, ya con tapa esas de plástico, ya. Entonces eso necesitaríamos. Sí, ¿quién está levantando? Hola. Sí, doctora, todo eso ya lo va a llevar el delegado general de CEN. Pero el delegado general, Sí, ah, ya, porque, él mencionó que lo iba a llevar ya todo. pero para todas las mesas, Sí, ya, ok, no quieren hacer uso de su frasco de mermelada. Bueno, entonces se ha comprometido. Ya, si es así, es perfecto. Bien, eh, electroquímica, pues viene a ser una parte de la química, ¿no? Pero esta variante o esta parte de la química va a tener una particularidad. Voy a poner el puntero. Eh, esta especialidad en la química lo que va a estudiar son los efectos químicos, o si que quieren expresarlo de otra manera, las reacciones químicas, ¿no? Del paso, pero de corriente eléctrica, ¿ya? De corriente eléctrica. O sea, hacemos uso de la corriente eléctrica para que se generen estas reacciones. Y esto va a generar sustancias químicas, pero a partir de corriente eléctrica. ¿Ya? Ese es el concepto general. Es decir, acá hay participación de dos áreas, ¿no? El área eléctrica y el área de la química. Y cómo esta área eléctrica eh, interviene para los procesos. Ahora, y acá viene este primer concepto, que es el concepto de electrólisis. Y este tema de electrólisis hoy en día en medicina tiene muchas aplicabilidades, ¿no? Desde la medicina física, desde la medicina deportológica, ¿no? En donde se están usando herramientas o eh, formas en la cual, por ejemplo, pueden mejorarse lesiones, desgarros musculares, ¿no? Y esto puede ser muy atractivo para quienes están en tecnología médica, en fisioterapia, ¿no? Sí, porque siguen principios de electrólisis, pero no está circunscrito solo en ellos, sino también, por ejemplo, en medicina estética se vienen usando principios de electrólisis. Ustedes han escuchado el tema de la depilación láser, ¿no? Ya, la depilación láser, el láser es emisión de calor, ahí no hay principios electroquímicos o de electrólisis, pero sí, por ejemplo, en las electrólisis percutáneas, hay electrólisis con unas agujitas en donde lo que hacen es actuar sobre los folículos pilosos,
¿correcto? Entonces, en la industria, por ejemplo, de la medicina estética, en depilación y en depilación permanente, se vienen usando estos principios de electrólisis. Lo único que viene a ser es cómo se descompone una sustancia. Nosotros sabemos que las sustancias pueden descomponerse también espontáneamente, ¿ya? Las sustancias se descomponen espontáneamente por reacciones netamente químicas, ¿no? Y bueno, donde intervienen pues variables de temperatura, de presión, de volumen, ¿no? Sin embargo, aquí el punto diferencial es de que vamos a producir, pero a partir de el uso de corriente eléctrica. Y la fuente de corriente eléctrica, baterías, entre otras. Sí, la pregunta, hola, hola. Professor, você está escutando meio entrecortado. Está Sí, saliendo un sonido. ¿Todos se escuchan entrecortado? Sí, profesor, mucha transferencia, no se escucha bien. Sí, profesor. Ya, en este momento, hola, hola. Hola. Ahora sí. ¿Está mejor? Está mejor. Ok, bien, lo que les hacía mención es de que la electrólisis, así en simple, debemos de entender como el proceso en cómo una sustancia se va a descomponer, por ejemplo, cómo el agua se descompone, ¿no? Como cualquier otra sustancia se descompone, pero con el uso, con la acción de la corriente eléctrica, ¿ya? Ese es en simple lo que es la electrólisis, la descomposición de una sustancia por corriente eléctrica y teniendo como fuente, pues, pilas, baterías, entre otras. Ahora, sin embargo, hay diversos campos de acción que ya en algo he mencionado, ¿no? Como por ejemplo el uso en medicina deportiva, el uso en medicina estética, siguiendo los principios del electrólisis, pero podemos ampliar un poco más sobre la importancia de la electrólisis. Uno es de que va a permitir, por ejemplo, estos procesos a través de la anodización, es que va a proteger que un elemento no cumpla con su función de corrosión, por ejemplo. Por lo tanto, hay una protección contra la corrosión, ¿no? Y esto se hace a través de el principio de anodización. Cuando veamos el tema de ánodos, todo eso vamos a entenderlo mejor. Pero estos se usan, por ejemplo, para lo que es protección de piezas metálicas, ¿no? Lo que se busca es crear capas de protección a esas piezas metálicas, ¿no? Un ejemplo que puede salir es lo concerniente a la anodización, por ejemplo, del aluminio. O sea, hay aluminios anodizados, ¿ya? Que ya a nivel industrial se vienen empleando. Así como hay en el ámbito de salud muchas ferias, que a propósito este mes también ha habido Tecnosalud, donde hay puesta en marcha mucha tecnología en el área de salud. Ahí que fue del 7 al 9 en el Jockey. Igual en el mundo de la arquitectura también hay ferias, ¿no? Lo más conocido es, por ejemplo, Casacor. No sé si alguien de ustedes ha podido participar en Casacor, y en donde ya los ambientes de departamentos o mini departamentos ya usan, por ejemplo, aluminio, pero aluminio anodizado, porque lo que se veía en el tiempo era que el aluminio
se corroía, o sea, había corrosión de este metal, por lo tanto hacían uso mediante técnicas, en este caso de electrólisis, para proteger la corrosión correspondiente. Hay prácticas también en la industria de metalurgia, cuando se producen sustancias químicas para la producción, por ejemplo, de sustancias químicas, también se usan principios de electrólisis. La formación de productos como por ejemplo el aluminio, la sosa cáusica, que es el hidróxido de sodio, el cloro, o sea, a nivel de la industrialización, también tiene como punto de partida principios electroquímicos. En el campo de la fisioterapia, fíjense, EPI, los seleccionados nacionales dentro de su cuerpo médico tienen EPI, y EPI es una electrólisis, pero de tipo percutánea intracelular, ¿ya? Son como unas agujitas que se colocan en zona, por ejemplo, del tendón, en problemas de tendopatías, por ejemplo, en el fútbol es muy frecuente las tendopatías rotulianas, por ejemplo, a nivel de rodilla. Entonces hay jugadores lesionados y esto lo que mejora es el tiempo de recuperación, ¿no? Entonces, mediante principios de electrólisis. No solamente sirven para tendón, sirven también para músculo, desgarro musculares. Por ejemplo, un desgarro muscular puede tener una evolución hasta que cicatrice y se recupere, pues unas 6 a 8 semanas, ¿no? En cambio, hay una reducción del tiempo con el principio de electrólisis a través de estos EPIs, ¿no? Que son electrólisis percutáneas intracelulares. Estas máquinas se tiene también a nivel particular. Conozco 2 amigos que son médicos, fisioterapistas y trabajan con este tipo de máquinas en medicina deportiva, ¿no? Entonces, no solamente para músculo, también tiene acciones en funciones musculoesqueléticas, y en lo concerniente a diagnósticos médicos, siguiendo el principio de electrólisis, también tenemos al súper conocido electrocardiograma, ¿no? Porque son sensores, son electrodos que se colocan a nivel torácico para, a través de corriente eléctrica, haya cambios electrolíticos para poder interpretar, por ejemplo, un electrocardiograma, ¿no? Entonces, fíjense cuán dispersa son las funcionalidades, ¿no? de este tipo de tecnología, siguiendo estos principios de electrólisis. ¿Se me está escuchando bien? ¿Ya no hay problema? Hola. Ahora está perfecto, profesor. Ok. Sí, se le escucha. Gracias. Gracias. Bien, en relación a los electrolitos, ¿ya? A ver, ¿cómo debemos definir electrolitos? En simple sería sustancias, ¿ya? Sustancias en general, pero que estas sustancias se pueden dividir, se pueden descomponer cuando pasan por cuando una corriente eléctrica pasa a través de ellos, ¿ya? O sea, esa capacidad de fragmentación, de división de estas sustancias, teniendo como principio uso de corriente eléctrica. Pero aquí vamos a ver que hay sustancias que se dividen en forma total, es decir, se fraccionan en forma total, como también en forma parcial. Cuando este fraccionamiento, esa división de estas sustancias se hace en forma total, estamos hablando de electrolitos fuertes, ¿ya? Que en algo ya lo habíamos comentado también en la práctica pasada, ¿no?
el por qué usamos un ácido fuerte y qué características tiene el ácido fuerte, por ejemplo, a diferencia de un ácido débil o una base fuerte con una base débil. Entonces acá estos electrolitos fuertes van a, cuando están dentro de una solución, se van a disociar al 100%, ¿ya? O sea, la capacidad de disociación es altísima. Pero cuando se disuelven en agua, ¿ya? Ese es el medio de disolución en el agua. Es decir, se van a romper por completo, ¿no? Estos se rompen por completo y forman partículas, pero estas partículas van a estar cargadas y esta carga, evidentemente, como ha seguido un principio eléctrico, son cargadas eléctricamente, ¿no? Y así hay diversos ejemplos sobre estos electrolitos fuertes que tienen como fuente el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el sulfúrico, ¿no? Entre otros. Pero fíjense que esto no es solamente teniendo como patrimonio fuente de ácidos, en este caso ácidos fuertes, sino también podríamos encontrarlo en bases, ¿no? En bases fuertes como lo que usamos en la práctica, la semana pasada, hidróxido de sodio, ¿no? Que son bases fuertes también, ¿no? Que se van a disociar completamente, pero también en sales inorgánicas, ¿no? Como cloruro de sodio, como cloruro de potasio, entre otros, ¿no? A diferencia de los anteriores, o sea, de los electrolitos fuertes, a diferencia de ellos, los electrolitos débiles son sustancias que cuando también van a disolverse en el agua, se van a dividir también en iones, pero en cierta medida. Es decir, no hay una disolución, descomposición cercana al 100%, ¿no? Es una descomposición parcial, ¿ya? No total como en el caso de los electrolitos fuertes. Ahora, ¿qué otras particularidades hay en relación a estos electrolitos, ¿no? Bueno, lo que buscan en el caso del un equilibrio entre sus diversas partículas que van a formarlas, y no solamente partículas moleculares, sino también partículas iónicas, ¿no? Y acá podemos citar algunos ejemplos que tienen como punto de origen fuentes de ácidos débiles, el ácido fórmico, y también lo podemos ver en bases orgánicas como las aminas, ¿ya? Entonces, en suma, los electrolitos son aquellas capacidad de dividirse, de ionizarse, pero cuando las mismas están expuestas a corriente eléctrica. Bueno, acá hay algunos ejemplos que esto nos va a servir, por ejemplo, cuando veamos ecuación de Nernst, ¿ya? Que hoy día también tenemos que tocar, la importancia de saber las concentraciones, ¿no? De cada uno de estos compuestos, ya sea en el líquido extracelular como en el intracelular correspondiente. Bien, las células, es importante conocer sus partes, ¿ya? Porque esto va a ser el propósito de la práctica también, pero sobre todo ahora la importancia de las celdas para estos principios electroquímicos. Entonces, primero, como concepto, las celdas son dispositivos, ¿no? Todo. Y esto va a tener partes que las vamos a ir. Hilda, en general, sí. Hola. Profesor, disculpe, otra vez hay problemas con su micro.
Hola. Por ratos está bien y por ratos se... Ya, pero por eso, ¿es tema de micro o es tema de internet? O sea, hay problemas de... sí es un micro porque me parece que todos escuchamos igual. No sé si pueden confirmar mis compañeros, por Hola, favor. hola, hola, hola. Sí, yo también escucho interferencia. O sea, suena Es el micro, profesor. es el micro. A ver. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Se escucha mejor ahí? Le he sacado el micrófono. Ahorita sí se escucha, pero a veces como que aparece la interferencia. Entonces no es el micro. Hola, hola, hola. ¿Se escucha mejor? Ahora sí, profesor. Bien, me avisan nomás, ¿ya? Para ver qué Ya solución. está bien. Bien, entonces, antes de hablar de las partes de la celda, primero hay que entender qué es una celda, ¿no? O sea, todo esto es una celda, ¿ya? Luego vamos a identificar sus partes. Pero, ¿qué es una celda? ¿No? Una celda, para entenderlo también en una forma muy simple, se trata de un dispositivo electroquímico, ¿ya? La celda es un dispositivo electroquímico. ¿Y con qué fin? Está diseñado este dispositivo electroquímico con el fin de generar corriente eléctrica. En esta celda vamos a generar corriente eléctrica. Ya, pero ¿cómo se genera o de dónde nace la corriente eléctrica? A partir de reacciones químicas. O sea, la existencia de las reacciones químicas es lo que va a generar la corriente eléctrica. Pero también las celdas, esa es una utilidad, es decir, la que es generar corriente eléctrica a partir de las reacciones químicas, pero también tiene como función el facilitar reacciones químicas mediante la aplicación de corriente eléctrica. Se dan cuenta que es al revés. ¿Se entiende eso? O sea, las reacciones químicas en una celda, por un lado, pueden generar corriente eléctrica, pero también las reacciones químicas que se producen tienen como punto de partida el uso de corriente eléctrica. ¿Correcto? O sea, hay que verlo desde ambas perspectivas, ¿no? Reacciones químicas como causa y reacciones químicas como resultante o como efecto. ¿Se entiende eso hasta ahí? Hola, sí. Professor, las celdas galvânicas são la electrólisis hace parte de las celdas ou são campos diferentes? Sí, a ver, cuando hablamos de celdas galvánicas nos estamos refiriendo directamente a este sistema, ¿ya? Porque hay reacciones químicas espontáneas. O sea, ¿qué es una reacción química espontánea que que genera corriente eléctrica? Es una reacción química que se produce, o sea, su efecto, su resultado, no necesitas una corriente eléctrica que lo active. En cambio, cuando ya estamos sometiendo estas sustancias químicas a una corriente eléctrica, ahí estamos hablando específicamente de celdas galvánicas. ¿Se entiende eso? Sim, professor. O sea, las celdas galvánicas, a diferencia de las celdas eléctricas, estas celdas
galvánicas no son espontáneas. Necesitas un inductor que te genere corriente eléctrica. En lo otro no, en lo otro se da espontáneamente, ¿ya? Entonces, si queremos ser un poco más exquisitos en la denominación de todo esto, evidentemente estamos hablando de partes de una celda galvánica, ¿ya? Me parece válido tu pregunta, ¿ya? ¿Está claro para todos eso? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Porque acá nos vamos a detener un poquito más para poder entender también cada una de estas partes, ¿ya? Por tema de estandarización universal, ¿ya? Siempre el tema del ánodo va a la izquierda y lo del cátodo a la derecha, ¿ya? Es más que todo por un tema de estandarización universal, ¿ya? El ánodo a la izquierda y el cátodo a la derecha. Pero veamos cada una de estas partes. Primero, hablemos de este ánodo, ¿ya? Este ánodo, que para este caso particular es un ánodo de zinc, ¿ya? Porque el cátodo sí es cobre, ¿ya? Pero hablemos de este ánodo. Ánodo 1, bueno, este ánodo y este cátodo. ¿Qué viene a ser este ánodo y este cátodo? ¿Alguien sabe? El ánodo hará el No, electrodo que hará la oxidación ya, y pero el cátodo. no todavía no lo veamos desde el punto de vista funcional. ¿Qué cosa es el ánodo y qué cosa es el cátodo? O mejor, ¿qué son los dos, ánodos y cátodos? ¿Qué son? Electrodos. Electrodos, ¿ya? Por eso vamos de lo más simple. Ambos son electrodos, ¿correcto? Es por eso que el ánodo es el electrodo en donde va a ocurrir la oxidación o la reducción. Oxidación. La oxidación, ¿ya? El ánodo es el electrodo, uno de los electrodos donde va a ocurrir la oxidación que se va a dar durante una reacción electroquímica, ¿ya? Es decir, en este lugar es donde los electrones se van a liberar o no. ¿Qué dicen? ¿Se liberan? Sí, Sí. sí, Sí. Ya. Entonces, fíjense, este electrodo llamado ánodo, ¿no? Es el lugar donde los electrones se van a liberar, ¿ya? Se liberan y fluyen hacia un circuito. Este es un circuito externo, ¿correcto? Pero estos electrones fluyen a partir de la liberación que se da por la oxidación en este ánodo. Aquí, en este ánodo, los átomos o iones de la sustancia que se está oxidando, ¿ya? Estos iones, estos átomos de estas sustancias que se oxidan, ceden electrones. Y si ceden electrones, estos iones y estos cátodos que han cedido electrones, ¿qué carga tendrían? ¿Ah? ¿Qué carga tendrían? Hola. Si Carga ceden, positiva.
¿Va? Si pierde electrones, ¿no sería positivo o no? No sé. Sí, pues. Si ha cedido electrones, entonces la carga resultante es una carga positiva. ¿Correcto? Entonces, ustedes lo ven en este diagrama, ¿no? El zinc, ¿no? Luego, este zinc pierde electrones, ¿no? Y se convierte en zinc 2, ¿ya? Pero acá se da justamente a partir de este proceso de oxidación en donde hay la liberación, ¿no? La formación de carga positiva por la pérdida o, mejor dicho, la liberación de los electrones correspondientes. Cosa distinta ocurre en este lado. Ahora nos situamos ya en el cátodo. Para el ejemplo, este es un cátodo de cobre y también es un electrodo, al igual que el anterior, donde va a ocurrir ya no la oxidación, sino la Reducción. reducción durante esta reacción electroquímica. Y en este sitio, es decir, en este cátodo, es donde los electrones fluyen con el circuito externo, fluyen los electrones del circuito externo, acá están los electrones, ¿no? Y se combinan con los iones o compuestos con carga para formar átomos o moléculas. La pregunta es, ¿los cátodos consumen o liberan electrones? Consumen. ¿Ya? Mientras que el ánodo libera, el cátodo se lo come. ¿Ya? Consume, absorbe, abstrae electrones. ¿Ya? No se daría sin la existencia de acá, de un puente. Y este puente es conocido como puente salino, ¿ya? Puente. En la literatura también lo van a encontrar como celdas voltaicas o como celdas galvánicas. ¿Correcto? Celdas voltaicas, celdas galvánicas, puente salino. Y viene a ser la solución de sales que van a permitir la conectividad, la conexión entre el átodo, entre el ánodo y el cátodo, y que va a permitir el flujo de iones. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener la neutralidad eléctrica en las celdas. Porque va a llegar un momento en que con el traspaso de electrones, por ejemplo, se puede hacer, ¿no? Entonces necesita negativizar, buscando equilibrio, y se puede hacer mucho más negativo, y necesita neutralizar poniendo iones positivos. Como agregado, puentes salinos es de que permiten el flujo de iones con el fin de mantener la neutralidad eléctrica de la celda, de toda esta celda. ¿Se entiende eso? Por eso Sí, pero... hay un movimiento de cationes, hay un movimiento de aniones con el fin de la búsqueda de la neutralidad. Pero las partes de una celda no solamente se componen de átomo, sino también de esta fuente externa, de estas conexiones eléctricas. Y las conexiones eléctricas, ¿no? Son cables, son
lo que buscan es conectar el ánodo con el cátodo, el ánodo negativo, el cátodo positivo, ¿no? Y lo conectan con este sistema externo. ¿En qué fin? O sea, tiene una razón de ser. Es de que esto va a permitir que se liberan en el ánodo puedan fluir hacia el cátodo a través del circuito, creando una corriente eléctrica, ¿no? O sea, permite que estos electrones que se liberan en el ánodo fluyan hacia el cátodo a través del circuito, creando una corriente eléctrica que pueda usarse para realizar un trabajo útil, como por ejemplo el alimentar dispositivos eléctricos. ¿Ok? Esa es la función directamente de las conexiones. Ahora, todo esto está graficado acá, está en una carcasa, en un contenedor, ¿no? Que para efectos de la práctica va a ser esos envases que envases de vidrio de mermelada, ¿no? Entonces, que pueden ser vidrio, que puede ser plástico también, ¿no? ¿Ya? Pero eso actúa ya como una carcasa, como un contenedor, ¿ya? En donde se va a internalizar todo este sistema de celdas. Todo eso forma parte de una celda, ¿ok? Eso es igual el tema de la celda, ¿no? La oxidación del zinc para formar y liberar dos electrones, sí. Hola. Profesor, su audio ahora es más seguido. Sí. Ya, un ratito, quiero ver. ¿Es el tema el audio o el tema? Porque el internet lo veo bien. Hola. El internet lo veo bien. Veo que... Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí se escucha. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Entonces acá simplemente para graficar el proceso de oxidación para el caso que hemos descrito, el zinc que libera dos electrones, ¿no? Y en el caso del cátodo, el cátodo en donde se va a producir la reducción, tenemos la presencia del cobre, forma más 2, ¿no? ¿Quién capta esos dos electrones, ¿no? Para de aquí ir de un más 2 a un más 0, ¿ya? Entonces, esos son los sistemas de las celdas. Para el caso galvánicas, porque esto no sé. Ahora, eso es lo que hemos visto, lo que hemos explicado ya, las celdas electrolíticas, los electrodos, ¿no? Pueden ser inertes, pueden ser solubles, ¿no? Hablamos de inerte cuando su única función, lo único que hace es conducir la corriente eléctrica. Esa es su única función, conduce corriente eléctrica. El platino. Pero hay otros electrodos que son solubles, ¿no? Porque además de conducir corriente eléctrica, también van a participar dentro del proceso mismo.
Para efectos de la práctica, ¿qué consideran? ¿Se trata de electrodos inertes o solubles? ¿Qué dicen? Hola. Inertes. ¿Están seguros? ¿Podría repetir la pregunta? O sea, para efectos de la práctica, vamos a usar a partir de grafito. Y en cuanto a los tipos de electrodos, es el inerte, Sí, ¿ya? el inerte. El inerte. Bien, otra de las cosas que tenemos que conocer, o mejor dicho, recordar, porque me imagino que estos principios también ustedes lo tienen desde naturaleza 1. Uno es, por ejemplo, el tema de unidades, ¿no? Y estas unidades, o mejor dicho, son dos unidades que tenemos que recordar. Uno es lo concerniente al el equivalente gramo, esa es una unidad respecto al equivalente gramo, y la otra equivalente electroquímico, ¿ya? Antes de desarrollar, vamos a hablar algunas generalidades sobre ambos, ¿no? El concepto tanto del equivalente gramo es fundamental en todo lo relacionado a electroquímica, por eso que es importante hacer algunas precisiones, ¿no? Sus conceptos son fundamentales y se utiliza la cantidad de una sustancia que vamos a depositar o una sustancia que vamos a liberar en un electrodo. O sea, en un electrodo determinado vamos a depositar sustancias o vamos a liberar, ¿no? Y estos se producen a través de lo que es el paso de... Pero ¿cuál es en sí el punto diferencial entre equivalente gramo y equivalente electroquímico? Hablemos respecto al primero, el equivalente gramo. Para que se entienda, el equivalente gramo es la cantidad de sustancia, esa cantidad que se libera o que se deposita en un electrodo, pero debido al paso de una cantidad de corriente eléctrica. Y esa cantidad de corriente eléctrica es una constante. Esa corriente eléctrica es equivalente a un Faraday. ¿Correcto? O sea, cuando hablamos de equivalente gramo, viene a ser la cantidad de sustancia, que se deposita o se libera debido al paso de una cantidad de corriente eléctrica de un Faraday. ¿Que alguien recuerda? Bueno, el Faraday es una unidad de corriente de carga eléctrica, pero este Faraday equivalente cuando hablamos en unidades Colombo. ¿Alguien sabe? Hola, hola. ¿Podría repetirlo, profesor? O sea, se entendió primero el concepto de que hay una constante para este caso de equivalente gramo de la
de un Faraday, ¿no es cierto? Ya. Y un Faraday, ¿a qué es? Un Faraday es una unidad de corriente, ¿no? De carga eléctrica, ¿ya? Es una unidad de carga eléctrica. Pero esta unidad de carga eléctrica, ¿alguien sabe o recuerda a qué es equivalente cuando hablamos de unidades Columbo? 96.500 columns, ¿cómo se dice? Sí, 96.000. Bueno, hay algunas series que le ponen como 493, ¿no? ¿Ya? Pero es eso, ¿ya? Por eso que en los ejercicios tomen siempre esa equivalencia, porque hay ejercicios en donde ustedes van a aplicar Faraday o van a aplicar Columbo, ¿ya? Cualquiera de los dos. Pero ese es el... Pero existe una fórmula matemática, ¿no? En donde este equivalente gramo pasa a ser el peso atómico de la sustancia dividido sobre el número de oxidación, número de oxidación, ¿ya? Entonces, veamos el ejemplo para la plata, ¿no? En donde Entonces, un equivalente gramo de plata, ¿no? Va a ser igual a peso atómico sobre el número de oxidación. El número de oxidación es 1, por lo tanto va a ser igual al peso atómico expresado en gramos. Y el peso atómico de la plata es 107.87. En este caso, sale en gramos. ¿Ok? Ese es para la plata, porque va a tener un número de oxidación equivalente al 1. Pero veamos qué pasa en el caso del cobre. El cobre, a diferencia de la plata, tiene un solo estado de oxidación. Es el +2, o también puede ser +1. ¿Qué dicen? ¿Hay cobre +2 y +1 o solo es +1? Ambos estados de oxidación hay para el cobre. Ok, entonces es importante que cuando hagamos, por ejemplo, el equivalente gramo del cobre, sepamos si estamos haciendo con la oxidación +1 o la oxidación +2. ¿Por qué? Gramo de cobre en el +1 va a ser igual a 63.5, ¿ya? Porque el peso atómico del cobre es 63.5. Pero cuando nos referimos al cobre +2, entonces tenemos que dividir su peso atómico entre 2, y ahí saldría 31.75. ¿Ya? Entonces, por eso es distinto el equivalente gramo en su oxidación +1 con su oxidación +2. ¿Está claro eso? ¿O alguien tiene alguna duda? Cosa que no sucede con la plata, ¿no? Porque la plata sí es +1, ¿ya? Pero en el cobre sí hay esta particularidad. Y eso es lo que ustedes también tienen que tomar en cuenta cuando se haga el ejercicio, ¿no? Si estamos hablando, los ejercicios de la práctica, si estamos hablando de un cobre +1 o un cobre +2. ¿Está claro? Hola, ¿están? ¿Se encuentran? Sí, sí, profesor. Ya, ¿está claro eso? Sí, profesor. Ya, entonces, tomen en cuenta el número.
Esto es equivalente gramo, pero ahora veamos lo que es el equivalente electroquímico, que luego vamos a ver que se relacionan, sí, pero que tienen dimensiones distintas. Porque el equivalente electroquímico es ser el peso de una sustancia. Esta sustancia se deposita o se libera también en un electrodo por el paso de corriente eléctrica, ¿correcto? Hasta ahí tiene una similitud con equivalente gramo, pero en este caso ya no de un Faraday, sino de un Columbo o Coulomb, ¿correcto? Acá se usaba el Faraday, o sea, el paso de corriente de un Faraday, en este caso es paso de corriente de un Columbo. Las siglas es un equivalente electroquímico, ¿no? Va a ser igual al equivalente gramo dividido con un Faraday, ¿correcto? Entonces, para el caso de la plata, el equivalente gramo ya lo tenemos, 107.87, y dividido entre un Faraday, el Faraday es equivalente, como se mencionó anteriormente, a 96.493. Y esto va a salir 0.001118 gramos, que vendría a ser el equivalente electroquímico en el caso de la plata. Y que por supuesto va a tener otra visión cuando se trate de cobre, porque el equivalente gramo de cobre va a variar si es más 2 o más 1, ¿ya? Bien, hasta ahí ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque todo esto, y es más, me haces acordar, ya la delegada me hace acordar para mañana enviarles ejercicios sobre unidades, sobre ejercicios sobre equivalente gramo y equivalente electroquímico, ¿ya? Y sobre ecuaciones de NERS también, que ahora lo vamos a conversar. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor, está claro. Ahora, como varias de los temas, pues se rigen a partir de leyes, a partir de principios, ¿no? Y una ley que se relaciona directamente con la electrólisis es la famosa ley de Ohm, ¿ya? Esta famosa ley de Ohm. Esta ley de Ohm es uno de los principios fundamentales de la electricidad, que lo que va a hacer es entre tres variables, ¿no? Entre estas tres variables. Establece la relación entre estas tres variables. Y estas tres variables que forman parte de un circuito eléctrico, ¿ya? Por un lado, vamos a tener que viene a ser la intensidad de la corriente expresada ¿en qué? Esta intensidad, ¿en qué se expresa? Ampere. En ampere. ¿Ok? El voltaje, que viene a ser la diferencia o sea, la V es el voltaje o también la diferencia de potencial en voltios,
Y la R es la resistencia eléctrica, expresada en ohmios. ¿Ya? A ver, esta ley, la ley de Ohm, establece de la corriente eléctrica en un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado, al voltaje que se aplica, e inversamente proporcional a la resistencia. A mayor voltaje, mayor intensidad; a mayor resistencia, menor intensidad. ¿Ya? Hay una relación directa con el voltaje, inversa con la resistencia. Sin embargo, esta intensidad también puede ser expresada a partir de esta fórmula matemática: Q sobre T. Y en donde Q pasa a ser la cantidad de carga eléctrica, es la cantidad de carga eléctrica que se va a medir en coulombs. ¿Correcto? Pero esta intensidad es la Q, es decir, la cantidad de carga eléctrica, pero sobre un tiempo determinado. Y este tiempo expresado en segundos. Bien, ¿hay alguna duda sobre la ley de Ohm? Que vamos a ver ahí un ejemplo que también se está graficando. ¿Pero alguien tiene alguna duda sobre la ley de Ohm? Porque si no, pasamos a explicar la primera ley de Faraday. ¿Ok? La primera ley de Faraday. Ahora, ¿en qué nos suma a la electrólisis? Esta primera ley lo que va a hacer es establecer que la cantidad, por ejemplo, de un electrolito, establece la cantidad que la cantidad de un electrolito, y entendamos por electrolito como aquella sustancia que puede conducir electricidad en forma de iones. ¿Ya? Entonces es la cantidad de este electrolito que se va a depositar o se va a liberar en un electrodo, y que el mismo es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que pasa a través de una disolución electrolítica. Pero entendámoslo a partir de esta fórmula matemática, en donde la primera ley nos dice cuánto se necesita de este electrolito, ya sea en su calidad de depósito o de liberado, para poder o mejor dicho, esta cantidad es directamente proporcional al equivalente electroquímico, y también es directamente proporcional a la cantidad de electricidad. Este de acá, la cantidad de electricidad, entiéndase que tiene como unidad de medida los columbos. Pero si nosotros reemplazamos el Q de la fórmula anterior utilizando Ohm, el Q va a ser intensidad por tiempo.
Entonces hay otra forma de poder expresar también esta primera ley de Faraday. 1 a partir del Q o a partir de la intensidad multiplicado por el tiempo en segundos. ¿Ya? Hay esas dos cantidad de electrolito que se debe depositar o liberar. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? Lo otro, ¿se me está escuchando ahora sí bien? ¿No hay interferencia? Hola. ¿Existe o no existe interferencia? Sí, profesor, aún no hay interferencia. Ok, gracias. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, fíjense, ya hemos visto ley de Ohm, en donde relaciona la intensidad, que es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, en donde también podemos obtener esta intensidad a partir de el Q, que es la expresión en coulombio sobre un determinado tiempo, pero también ya hemos conversado sobre la primera ley de Faraday, en donde Faraday nos habla que la masa, la cantidad de electrolito que se va a depositar o liberar va a ser directamente proporcional a la equivalencia, el equivalente electroquímico multiplicado por la cantidad de electricidad. Y si queremos verlo de otra forma, reemplazamos Q y por lo tanto la masa va a ser igual a al equivalente electroquímico multiplicado por la intensidad por el tiempo determinado. ¿Ok? Bien. En donde piden, ¿no? ¿Qué peso? ¿No? ¿Qué peso? O sea, no, de cobre se deposita o deposita, en este caso deposita una corriente, ya han dado el amperaje de 2 amperios, el tiempo, 3 horas, que evidentemente esto lo tenemos que convertir en segundos, y ha pasado a través de una solución, de esta solución, ¿correcto? Ahí se está dando el peso atómico, ¿no?, del cobre como +1, ¿no? Y en este caso la corriente equivale a 2. La intensidad es de 2 amperios, el tiempo es de 3 horas, convirtiendo eso en 10.800 segundos. Por lo tanto, acá hallamos, ¿no?, esta relación de el equivalente electroquímico va a ser igual a el peso atómico entre 2 sobre el tiempo. O sea, en otras palabras, ¿qué fórmula es esta? ¿Qué fórmula viene a ser esta? Faraday. Del equivalente electroquímico. El equivalente electroquímico, ¿correcto? Acá sale, esto ya está expresado en columbos, donde entonces al final la masa va a ser igual a, en este caso, el equivalente electroquímico multiplicado por la intensidad que te lo están dando de dato, y eso por el tiempo. Todo esto, 7. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este ejemplo? Que es simplemente reemplazar, ¿no? ¿Ya? Lo único que siempre hay que tener cuidado cuando se trata, por ejemplo, de cobre. Siempre hay que estar pensando, porque el ejemplo les puede decir si es cobre +1, +2 y todo eso, ¿ya? Eso hay que contemplarlo. Ahora,
ley que propone Faraday, y es la segunda ley de Faraday. ¿Qué nos dice en relación a esta ley? Aquí equivalencias con otros elementos, ¿ya? Y nos dice que si la misma cantidad, ¿ya? La misma cantidad pasa a través de varias soluciones electrolíticas, los pesos o liberadas en los electrodos, los equivalentes de las respectivas sustancias. O sea, en otras palabras, si el peso de esta sustancia dividido entre el peso equivalente va a ser igual al peso, en este caso de la plata, dividido entre el peso equivalente. Y así hasta el infinito, porque cualquier otro elemento va a guardar la misma relación. ¿Correcto? En donde la parte de arriba es peso de la sustancia, la parte de abajo es... ¿Ok? Entonces, acá tenemos una primera relación. El peso del cobre sobre el peso equivalente del cobre, siguiendo la segunda ley de Faraday, es igual al peso de la plata sobre el peso equivalente de la plata. Y si queremos encontrar cuántos gramos de plata, o sea, no se conoce esto, esta es la incógnita, cuántos gramos de plata se depositaron en la otra celda. Se conoce el peso del cobre, se conoce el peso equivalente, se conoce el peso equivalente de la plata, pero tenemos que despejar X. A ver, matemática. ¿Cuánto sale esto? Hola. ¿Están? ¿O no hay calculadora? Sí, profesor, un ratito estoy calculando. ¿Al ojo o con calculadora? Con calculadora, doctor. 1.483 Ok, gramos, ¿no es cierto? gramos. Ok, ¿y cómo interpretas eso? Ya, más allá del resultado. Que 1.483 gramos se han depositado en la otra celda. La En de la plata. otra celda, De ok, plata. ya, correcto. Ya, eso es lo que se han depositado, ¿no? Entonces, fíjense, la segunda ley, ok, gracias. La segunda ley de Faraday ya se trata de varias soluciones electrolíticas, ¿ya? No es solamente una solución, ¿ya? Pero donde se guarda esa relación entre su peso sobre su peso equivalente de esa determinada sustancia. Bien. Sin embargo, hay una unión, una conjunción de las leyes que acabamos de ver. Entonces, ambas leyes se pueden establecer mediante con el fin de descomponer un equivalente gramo de cualquier electrolito o también para liberarlo, ¿no? De cualquier anión o catión, se requiere la cantidad de electricidad de 96.500, ¿no? Columbos, que viene a ser un Faraday. Entonces,
esta cantidad de sustancia depositada o liberada, esta cantidad de sustancia que se deposita o se libera, va a ser directamente proporcional a la intensidad de corriente expresada en amperios, multiplicado por el tiempo en segundos y multiplicado por el peso equivalente en gramos. Todo ello dividido por la constante Faraday. Y ya. Columbus por equivalente a gramo. Entonces, si nosotros nos están dando el valor de la intensidad a punto 1, que nos dice que fluye a través de una solución por 100 segundos, nos piden esto: cuántos gramos de cobre son depositados en el cátodo. Tenemos la intensidad, el tiempo, ¿no? El peso equivalente para el caso del cobre, 31.7, y todo esto dividido entre 96.500, ¿no? Faraday, porque se ha reemplazado ahí, y al final sale, o sea, ¿cuánto es depositado? ¿Qué cantidad es depositada? Es 0.003 gramos de cobre. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hola, hola. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. Una de las cosas básicas que debemos entender que el agua puede también descomponerse a partir del uso de la electrólisis, de los principios que hasta ahora hemos visto. El agua se descompone espontáneamente, pero también el agua puede descomponerse a partir del uso de corriente eléctrica, ¿no? Y cuando se descompone a partir de corriente eléctrica, ese es el principio de la electrólisis del agua. Entonces, la electrólisis del agua no pasa a ser más que un proceso químico en la que el agua se divide en sus componentes, hidrógeno, oxígeno, utilizando electricidad, ¿ya? Eso es la electrólisis. Y este proceso se va a llevar a cabo en una celda electroquímica, ¿no? Y para que se entienda mejor, acá está electroquímica, ¿no? En donde vamos a tener un ánodo. En este ánodo ocurre la reacción química en la que el agua se va a descomponer en sus iones hidrógeno, oxígeno, esto se debe a que estos iones son negativos y se van a desprender estos se desprenden del ánodo, o sea, liberan electrones. ¿Y qué formarían? ¿Qué formarían? Si lo estamos viendo desde acá, desde el ánodo. ¿Qué forma? Oxígeno molecular. Ya, pero este oxígeno molecular, ¿qué características tiene? ¿Es en solución, es líquida o es gaseosa? Es gaseoso. Gaseosa. Gaseoso y iones de hidrógeno. ¿Correcto? ¿Ya?
¿Y quién me explica? ¿Quién explica? Hola, hola. No se escucha. ¿Qué sucedería en el cátodo? La formación de hidrógeno gaseoso. Es a la inversa, ¿no es cierto? O sea, en el cátodo va a ocurrir otra reacción química, no la misma. Y los electrones que fluyen a través del cátodo más bien se combinan con los iones hidrógenos, ¿ya? Captan los electrones y las moléculas de agua forman el gas hidrógeno y los iones hidróxidos, ¿correcto? Y así se descompone el agua por electrólisis. ¿Está claro para todos eso? Entonces, es así como se obtiene estas moléculas a partir de la descomposición del agua. Análisis también de otras sustancias. ¿Okay? Quizás esto es un poquito lo más complejo que hay en relación a electroquímica, ¿ya? Pero si se logra entender NERS, facilita bastante en el tema de las prácticas que se desarrollen, ¿ya? A ver, vamos a explicarlo desde esta perspectiva, ¿ya? De pronto nosotros tenemos que estos sistemas de reacciones químicas, ya sea a agua o cualquier otra sustancia, operan mediante sistemas de condiciones estándares. O sea, por ejemplo, a una temperatura de 25 grados centígrados, a concentraciones determinadas, por ejemplo, de 1 mol, ¿ya? O sea, ese es el escenario estándar. Temperaturas distintas, sometidas a otras presiones, sometidas a concentraciones diversas, no equivalentes. Entonces, la ecuación de NERS justamente se usa porque, bueno, es una fórmula que se va a usar en química para calcular lo que se llama el potencial eléctrico de una reacción química, pero en condiciones no estándar, con otra temperatura, otras concentraciones, ¿no? Es decir, cuando las concentraciones de los reactivos no son iguales o cuando la temperatura no es un estándar, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda esta ecuación es a entender cómo va a cambiar el potencial eléctrico de una reacción química en función de qué? En función de las condiciones en las que ocurre. O sea, una temperatura determinada o concentraciones determinadas. O sea, NERS va a permitir calcular cuánto cambia el potencial eléctrico cuando se ajustan estas concentraciones.
hay una reacción, por ejemplo, esta reacción que entra en suma con la de acá, es una reacción de tipo reversible. Se obtiene esto, se obtiene esto. Ya. Entonces, el potencial eléctrico va a ser a partir de esta fórmula, ¿ya? En donde evidentemente tenemos que ver esta relación de óxido-reducción. O sea, por ejemplo, si el cobre 0 pasa a un cobre más 2 o pasa a un cobre más 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto se ha oxidado o cuánto se ha reducido? ¿Ya? Entonces, esto es el preámbulo de lo que nos presenta NERSC cuando estamos hablando de situaciones no estándares. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Hola. Voy a dejar de compartir esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Estaba compartiendo o no estaba compartiendo? Sí, profesor, la ecuación de NERSC. Ah, ya, pero ahorita ya no se ve, ¿no? Ahorita ya no. Ah, ya. Ya. A ver, voy a hacer uso, porque ya estoy, falta líquido. Entonces voy a hacer uso de mi asistente. Voy a traer aquí un asistente español que nos ayude con solo la ecuación de NERSC y después nos creamos, ya quedan pendientes algunos ejercicios también que vamos a reforzar, ¿ya? Pero lo que quiero que quede bien claro el tema de NERSC. Ojo que todavía no he acabado porque hay algunos temitas sobre todo aplicabilidad de electroquímica que tenemos que conversar. Bien, pero voy a compartirles este video, ¿ya? Que es muy, muy gráfico para que se vea en amplitud. Y de ahí lo discutimos, lo conversamos también. A ver, se ve el video, ¿no? Hola. Sí, profesor. Mucha atención, ¿ya? Es bastante descriptivo. Mientras dejo de hablar y dejo a mi asistente. A ver, igual voy, si alguien tiene alguna pregunta, hacemos las pausas correspondientes y aclaramos, ¿ya? Hola, en este vídeo te voy a explicar qué es, cómo se utiliza y para qué nos sirve la ecuación de NERSC. Esta ecuación que tenemos aquí. Esta ecuación nos va a permitir calcular el potencial de reducción de un electrodo o de una pila. Vamos a ver qué es eso del potencial de reducción. Si nosotros tenemos un electrodo que sea un electrodo como el cobre 2+, a cobre 0 y queremos saber la tendencia que tiene esta reacción de cobre 2 a cobre 0 de producirse, yo puedo ir a buscar a una tabla donde me aparecen muchos potenciales de reducción que se llama la serie electroquímica. Te dejo aquí una imagen, si tú pones serie electroquímica en Google. A ver, lo que trato de describir en este momento es cuando estamos sometidos a una situación estándar, ¿ya? En donde sí hay tablas en donde conocemos los potenciales de oxidación, reducción de estos elementos, ¿correcto? Ya, sin embargo, ahora lo voy a explicar que eso es una situación estándar, ¿no? Lo que pretende dar como agregado NERSC justamente son las situaciones no estándares. Te salen muchas versiones de esta misma tabla, donde tienes un listado del potencial de reducción, la tendencia a reducirse de un par redox determinado. Pero ojo, en esas tablas siempre te aparece aquí con un 0, te dan el potencial de reducción
estándar. Potencial de reducción, es decir, qué tendencia tiene el cobre 2 a dar cobre 0 en condiciones estándar. ¿Qué es eso de las condiciones estándar? Pues las condiciones estándar significaría que la temperatura fuese 25 grados centígrados, que la concentración de todas las especies, en este caso el cobre 2 en la disolución, fuese 1 molar, y en el caso de que hubiese alguna sustancia gaseosa que aparece en muchos electrodos, que la presión también fuese una atmósfera. Pues entonces, en condiciones estándar, el potencial de reducción de el cobre 2 a cobre 0 sale que es 0,34 voltios. Pero ¿qué ocurre cuando el potencial se calcula para un electrodo donde la concentración del cobre 2 no sea 1 molar o la temperatura no fuese la temperatura en condiciones estándar? Pues que tendrías que utilizar la ecuación de Nernst, que me permite calcular cuál es el nuevo potencial estándar y aplicando esta expresión que tienes aquí, donde es muy importante saber qué significa cada una de estas cosas. R es la constante de los gases y vale 8,31 julios partido de Kelvin y mol. T sería la temperatura en grados Kelvin. N, el número de electrones intercambiados. El número de electrones intercambiados, en este caso que tuviésemos la reacción del cobre 2 a cobre 0, sería cobre 2 más para dar cobre 0, debe intervenir 2 electrones. Entonces sería el número de electrones intercambiados. Y F es la constante de Faraday. La constante de Faraday nos dice cuál es la carga de un mol de electrones. Y la constante de Faraday tiene un valor aproximadamente de 96.500 coulombios por mol. Coulombios porque es la carga de un mol de electrones. Y Q, que tienes aquí, si has estudiado el tema de equilibrio químico, seguro que sabes que si tienes una reacción que sea A más B, B para dar C más D, la constante de equilibrio, caso C, constante de equilibrio en función de las concentraciones, sería la concentración de C elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración de D elevado a su correspondiente coeficiente, y en el denominador las concentraciones de las sustancias que están en el primer miembro elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Y que esto, que es una constante de equilibrio, estos son las concentraciones en el equilibrio, y que Q tiene exactamente la misma expresión, pero ojo, que Q sería todo igual, pero no es una constante, sino que sería con las concentraciones iniciales. De manera que este cociente de concentraciones, este valor de Q, va cambiando según la reacción va avanzando. Entonces, en nuestro caso, si quisiéramos calcular Q para esta reacción, Q sería, ojo, aquí el cobre es sólido y los sólidos no forman parte de las constantes, pondría un 1 y aquí sería la concentración de Cu2 más, expresada en moles litro. Como aquí hay un 1, no habría ningún exponente que poner. Entonces, Q, cociente de reacción. Y en ese caso, aplicando todas estas expresiones, con el logaritmo neperiano de Q, sacaría el nuevo potencial de la reacción. Unas cuantas cosas más importantes que te tengo que aclarar. Es muy frecuente que la ecuación de Nernst no la encontremos de esta forma, sino que tengamos una expresión en la que sí mantengo E sub 0, es decir, el potencial en condiciones estándar, y que aquí se efectúe el valor de 8,31, la constante de Faraday, y que la temperatura supongamos que sea 25 grados, dado que el potencial con la temperatura cambia muy poco, y que hagamos la transformación del logaritmo neperiano a logaritmo decimal, multiplicando por ese 2,31. Pues bueno, si efectúas todas esas operaciones, esto te va a quedar un número que es 0,05916, partido, eso sí, del número de electrones y multiplicado por el logaritmo en base 10
de la constante. Es muy frecuente que utilicemos esta forma de la ecuación de Nernst para calcular el potencial de un electrodo y luego considerar también que puede calcularse o aplicarse la ecuación de Nernst no al potencial de un único electrodo, sino al potencial de una pila. De manera que si tú tienes que hacer delta de E de una pila, también puedas hacer delta de E sub 0 o delta de E de la pila en condiciones estándar menos 0,05916 partido el número de electrones y el logaritmo decimal del cociente de reacción, porque es posible que haya cambios en las concentraciones en los dos electrodos. Recuerda, y te dejo un montón de enlaces de electroquímica con ejercicios de potencial de reducción aquí abajo y qué significa el potencial de reducción, que si tengo que hacer el potencial de una pila es el potencial de reducción de la especie que se reduce, es decir, la que está en el cátodo, menos el potencial de reducción de la especie que se oxida, que sería la que estuviese en el ánodo. Pues ahora vamos a aplicar la ecuación de Nernst a calcular el potencial de una pila en el caso en que las condiciones no sean las condiciones estándar, y para ellos utilizaremos, como sabes, la ecuación de Nernst. La reacción de la que vamos a hablar, podría haber sido cualquier otra, es la reacción en la que el cobre 2+ pasa a cobre 0, reduciéndose, mientras que el zinc pasa a zinc 2+. Es la ecuación que tienes en la pila Daniel. Tienes aquí abajo un vídeo donde se explica todo el proceso de la pila Daniel, o lo que ocurre cuando tú pones una lámina de zinc en una disolución de sulfato de cobre. Pues vamos a calcular el potencial de esta pila, sabiendo que el potencial estándar de una pila se calcula haciendo la diferencia del potencial de reducción de lo que haya en el cátodo menos el potencial de reducción de lo que haya en el ánodo. Y que en el cátodo ocurre la reacción. En este caso, esta es la reducción y es lo que ocurre en el cátodo, porque el cobre 2 pasa de +2 a 0, y esta otra es la oxidación en la que el zinc pasa de 0 a +2 y ocurre en el ánodo. Con lo cual, el potencial estándar de esta pila, si esta pila fuera en condiciones estándar, sería potencial de reducción del que se reduce. Tenemos aquí los datos. El potencial de reducción del cobre es 0,34 voltios. Esto lo sacamos de la serie electroquímica. El potencial de reducción del zinc es menos 0,76. Datos que nos tiene que dar el problema obtenidos de la serie electroquímica. Entonces sería potencial de reducción del que se reduce 0,34 menos potencial de reducción del que se oxida, es decir, menos 0,76. Menos y menos es más, con lo que esto te queda 1,1 voltios el potencial de la pila. Como sabes, el potencial de la pila, para que funcione la pila y sea espontáneo, tiene que ser un potencial positivo. 1,1 es positivo. Esta reacción efectivamente sí tiene lugar. Pero esto es en condiciones estándar. Cuando las condiciones no son estándar, es justo cuando tengo que aplicar la ecuación de Nernst para calcular el nuevo potencial de la pila, que será a partir del potencial estándar menos esta expresión 0,05916 partido del número de electrones por el logaritmo decimal de Q. ¿Cuál es el valor de Q para esta reacción? Q es el cociente de la reacción. En esta reacción serán en el numerador las concentraciones de las especies que están en el segundo miembro, es decir, la concentración del zinc 2+, y aquí no tengo que poner el cobre, porque recuerda que en las constantes o en el coeficiente de concentración, aquellas sustancias que son sólidas no forman parte de la constante. Y aquí tendría que poner en el denominador la concentración de Cu2+. Entonces, como habíamos dicho, en este caso 0,5 para el zinc, 0,25 y esto vale 2. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer?
que delta D vaya a ser igual al variación de potencial estándar de la pila, 1,1 menos 0,05916. Esta n que es el número de electrones intercambiado, y el número de electrones intercambiado en esta reacción, para pasar de cobre 2+ a cobre 0 hacen falta 2 electrones, lo mismo que para pasar de zinc a zinc 2+, hacen falta 2 electrones, el número de electrones intercambiados es 2. Estos 2 electrones salen de aquí y van al cobre. Por lo tanto, partido de 2 por el logaritmo decimal de Q, que vale 2. Si ahora efectúas todas estas operaciones, te sale 1,091. Recuerda que esto se mide en voltios, que sería el nuevo potencial para esta pila, en las condiciones que no son estándar. Fíjate que la diferencia entre el nuevo potencial y el potencial anterior no es muy grande, dado que los cambios en las concentraciones no son muy grandes y que aunque lo fuesen, deben pasar antes por un logaritmo, y eso hace que la variación en el potencial no sea excesivo. Espero que esto te haya servido. Tienes muchos más ejercicios de electroquímica. Bien, voy a compartir. ¿Se ha entendido esta parte de ecuación de Nernst? Hola. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre este punto? Porque es donde van a girar varios de los ejercicios. Solamente entender que tenemos o sea, tenemos que utilizar el estándar como relación, pero lo otro es a partir de la fórmula, ¿no? que están proponiendo. Pero igual voy a un ratito compartirlo. Lo había cerrado. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Hola, hola. Todo claro, profesor. Está claro. Igual voy a compartirles. Si alguien quiere nuevamente verlo, lo voy a compartir nuevamente para que hayan tomado nota. Ya les voy a... Acá está el link. Para que lo tengan. Igual está pendiente que les envíe ejercicios sobre Nernst y ejercicios sobre más ejercicios sobre electroquímica. A ver, quiero abrir lo que... ¿Quieren hacer una pequeña pausa o quieren que sigamos? Porque en realidad falta muy poco en relación al contenido. Los dejo a su consideración. Hola. Hola. Sigue, profesor. ¿Sí que hago pausa o...? Por mí puede continuar. No sé nosotros. El resto... También, profe, puede continuar. Continúo entonces. Ya.
El potencial eléctrico que está pues graficado así como dice en esa bolita arriba, es el potencial estándar, ¿ya? Y por lo general eso se da en los ejercicios, ¿ya? Eso se da en los ejercicios. Entonces utilizan esta fórmula general en donde tengan siempre en cuenta cuál es el número de electrones que van a utilizar en función a qué tanto se ha reducido, ¿no? Si pasa de 2 a 1, de 1 a 2, de 2 a 0. Y lo otro es también tomar en cuenta el Q, ¿no? Porque para que hayan correctamente el tema de las concentraciones, ¿ya? Entonces eso se va a ver en ejemplos, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, en este caso se está dando el valor de potencial de eléctrico, obedece a las tablas, tanto para el ánodo como para el cátodo, ¿no? Y acá hay un potencial eléctrico que es la sumatoria de ambos, ¿no? Y acá, manteniendo el tema de la fórmula, porque este es la sumatoria de ambos potenciales eléctricos, tanto del ánodo como el cátodo. Y todo está en reemplazar esto, ¿no? Porque esto es matemática, este es el tema de la concentración, ¿no? Y en donde le aplican el tema del logaritmo. Y siempre la expresión es en voltios. ¿Ok? En voltios. Acá, para que tengan ustedes algunos potenciales de electrodos, fíjense con todas estas reacciones para que tomen en cuenta, ¿no? Pero sin embargo también hay tablas mucho más amplias, pero por lo general se les da el potencial de eléctrico estándar, ¿ya? Igual, acá hay más potenciales eléctricos. No se está viendo abierto, ¿no? Hola. Hola, hola. ¿Se me escucha? Hola. Hola, hola. Hola, ¿se me está escuchando o no? Ahora sí, Sí, profesor. profesor. Que no se me escuchaba desde hace cuánto. Hace un rato hubo interferencia otra vez. Uy, nadie me dijo nada. Otra vez hay interferencia, profesor. Ya, ahorita. Hola. Interferencia, profesor. ¿Sigue habiendo? Sí. Sigue, profesor. Ay, Dios. Sí, este es internet. Vamos a entrar. Pero bien raro que no me sale. O sea que tengo problemas con internet. Bueno, como ya habíamos dicho al comienzo, eso tiene varias aplicaciones prácticas, ¿ya? Tanto en conjunto la electroquímica y en el caso de la electrólisis. Por ejemplo, con el fin de determinar concentraciones de sulfitos del vino, por ejemplo, ¿no? Si uno quiere determinar los sulfitos, lo hace mediante estas aplicaciones. Y esto tiene base normativa, ¿no?
en seguridad lo que el consumidor recibe. Hay unas normas, porque en las etiquetas quienes producen vino están obligados a presentar el porcentaje de sulfitos, ¿ya? Y estos sulfitos evidentemente generan riesgos. ¿Se me está escuchando? Hola. Sí, profesor, ahora sí. Generan riesgos en salud, ¿ya? Y acá les puedo un poquito ampliar. Tengo pacientes, bueno, ustedes saben que yo soy inmunólogo alergista, y en donde no hay ningún antecedente de alergia a la uva, ni alguno de los componentes en los cuales se prepara el vino, pero sí hay el antecedente que después de haber ingerido vino, y más aún en combinación con queso, se van a liberar más sulfitos, ¿ya? Y estos sulfitos van a tener una acción de liberación de una sustancia interna que se llama la histamina. Se libera y la histamina produce roncha, produce picazón. Sin embargo, no es un mecanismo netamente alérgico, porque no hay un alergeno que cuando ustedes ya lleven cursos más adelante, por ejemplo, de hipersensibilidad tipo 1 y liberan y hacen liberación de inmunoglobulina E, nos damos cuenta, por ejemplo, que con las concentraciones altas de sulfito, en forma directa, generan liberación de histamina, pero no son mediadas por inmunoglobulina E, por ende no es propiamente una reacción de tipo alérgica, ¿correcto? Pero siempre hay que tomarlo en cuenta, porque este tipo de concentraciones de sulfitos se hallan a partir de técnicas electroquímicas, ¿ya? Esa es la idea, y que tienen que tener un límite máximo permitido en cuanto a su producción. También su aplicación en la industria alimentaria. En la industria alimentaria, por su función de su efecto antioxidante, ¿no? Estos compuestos antioxidantes actúan como agentes reductores, ¿ya? Generan acción reductora. Por ejemplo, cuando ustedes ya en el caso de nutrición vean vitamina C, la vitamina C actúa como un agente reductor, ¿ya? También basado en principios electroquímicos. Estos tienen, ¿no? Pero ese bajo potencial de oxidación le genera un alto poder de tipo antioxidante, ¿no? Pero no es propio. Ojo, el efecto de antioxidación a partir de bajo potencial de oxidación no es propio de la vitamina C. Es decir, la vitamina E lo vemos en carotenos también, ¿ya? Pero si queremos darle una preponderancia, el ácido ascórbico es el que tiene mayor alto poder antioxidante, a diferencia de vitamina E, Interferencia, profesor. ¿Hay interferencia? Sí, ¿Sigue o ya no? ahorita no. ¿No? ¿O sí? Ahorita no, profesor. Ok, ya. Bien. Otra de las cosas, y ahí sí los invito a que en algún momento de las dinámicas
alguien nos empiece a conversar sobre temas de nanotecnología. ¿Ya? Recuerden una cosa, pues ustedes están en el boom del siglo, este siglo en la cual pues ya no podemos quedarnos en conceptos tradicionales. Y hoy en día, tanto para la nutrición, por ejemplo, se están hablando de nanonutrientes, nanomoléculas. En el mundo de la farmacología, ya estamos hablando de nanomoléculas, ¿no? Entonces, este tipo de principios electroquímicos también se ven, por ejemplo, en nanotubos de carbono. Aplicación de estos nanotubos de carbono que tienen bases sus principios electroquímicos, ¿ya? Entonces, alguien de repente pues nos puede dar ya ejemplos más prácticos, concisos sobre nanotubos de carbono o nanotecnología. Efecto en los procesos de industrialización. Los ingenieros industriales también tienen que conocer un poco sobre electroquímica, porque tiene que ver, por ejemplo, con electrólisis del agua, que ya lo habíamos mencionado, pero otros productos que se usan, por ejemplo, en lo que es la industria de fabricación de nylon, ¿no? A partir del ciclohexano, butadieno, ¿no? Entonces, la industria en general, la industria textil, por ejemplo, tiene como punto de partida procesos electroquímicos. Bueno, el nylon, de dónde se produce. Y otra de las cosas que a propósito, las próximas semanas también vamos a, dentro del syllabus está el desarrollo sobre temas ecológicos, ¿no? Que vamos a internalizarlo, pero a partir, por ejemplo, de la electroquímica, también se puede relacionar con el tema del cuidado del medio ambiente, porque algunos procesos electroquímicos que se han desarrollado a gran escala son causantes del tema de contaminación ambiental. Y esto evidentemente por emisión de contaminantes al aire, ¿no? Porque se forman como, si hemos visto en cuestiones de celdas eléctricas o galvánicas micro en lo que es producción, por ejemplo, de gas, ¿no? Hidrógeno, gas oxígeno. Entonces también hay otros gases que evidentemente en los procesos de industrialización también pueden generar estas afectaciones del medio ambiente, ¿ya? Pero que eso lo vamos a ampliar. Pero utilizamos este ejemplo, este principio electroquímico que también es contaminante, ¿no? Esa es la idea. Se emplean técnicas electroquímicas para eliminar residuos tóxicos, ¿ya? Acá es importante que se puntualice lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto, para la contaminación, pero también los mismos principios químicos o electroquímicos nos van a ayudar mediante estos procesos de oxidación-reducción, ¿no? Nos van a permitir eliminar residuos tóxicos, ¿ya? Hay diferentes formas de electrólisis, directa, indirecta, electroflotación, ¿no? Esto se ve en de medio ambiente, directo e indirectamente. Ahora, por lo tanto, eso tiene repercusión en general, ¿no? Y sobre todo en aspectos de industrialización. Y lo otro es porque cuando ya se han hecho estudios de costo-efectividad, por ejemplo, con lo que es el proceso de cloro-soda, ¿no? O hidróxido de sodio, ¿no? De que al ser altamente demandante, se prefieren las industrias que obtienen cloro
lo hacen principalmente por vía electrolítica. ¿Por qué? Porque es más eficiente. Y al ser más eficiente ahorra costos, ¿no? Y todo esto repercute directamente sobre la economía empresarial, ¿no? Entonces, ya en los procesos de industrialización ya no hay duda en cómo obtener ese cloro, porque principalmente son a través de vías electrolíticas, ¿no? No solamente es atributo de compuestos, o sea, el proceso de oxidación no solamente es para compuestos orgánicos, también serán en compuestos inorgánicos. Acá hay ejemplos, ¿no? Contaminantes como el cianuro, colorantes, ¿no? Que se pueden utilizar a partir de productos de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cianuro se puede tratar, ¿no? con el amonio, con CO3 o el dióxido también de carbono, ¿no? Pero evidentemente que estos productos que se obtienen van a depender de la pH-metría de la solución, ¿no? Pero vamos viendo que hay ese efecto de protección también a partir del tratamiento con determinados productos. Y para ir cerrando, ¿no? ¿Qué ventajas hay cuando se usan estos principios electroquímicos? O sea, imagínense, y esto genera pues un tema de mejora de costos muy significativo, ¿no? El proceso de recirculación de materia, ¿no? O sea, se utiliza una materia determinada, un elemento, un metal, el mismo es usado, pero otra vez se puede recuperar por reducción electroquímica. El metal tiene mayor valor, ¿no? El agua podemos reciclarla, ¿no? Se pueden controlar, lograr controles electroquímicos de minimización de producción de iodos, ¿no? Entonces, y los costos de operación bajos, ¿no? Y esto evidentemente es un estímulo para las industrias, ¿no? O sea, fíjense cuánta aplicación tiene este tema. Y para ir cerrando, acá nos concentramos en que hay ventajas de estos métodos electroquímicos por estas variables. Uno, la compatibilidad ambiental, son más compatibles ambientalmente, ¿no? Sería interesante que alguno de ustedes nos citen algunos ejemplos en la dinámica la próxima semana, ¿no? En donde hay una mayor compatibilidad ambiental, permiten una mayor versatilidad, es decir, se puede utilizar varios compuestos, ¿no? Es altamente versátil. Y el otro concepto muy interesante a partir de los principios electroquímicos es la alta eficiencia también de energía, ¿no? Se controlan reacciones, ¿no? En donde puede haber una conversión, por ejemplo, del 100%. Hay una eficiencia de energía, ¿ya? Entonces es otro de los puntos que lo hace interesante a nivel industrial. La seguridad, a diferencia de otros principios, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de la termodinámica, el tema de la seguridad, estos no necesitan utilizar reactivos tóxicos, ¿no? Hay un proceso de selectividad también dentro de sus ventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque van a permitir el control de potencial de trabajo, tanto el ánodo como el cátodo, en un proceso de principios de automatización son sumamente interesantes, ¿no? En las industrias, cuanto más se automatice, pues reduce la fuerza de trabajo hombre, ¿no? Entonces, fíjense la importancia. Y por supuesto, cuando se hace estudios de costo-efectividad,
estudios de economía, pues estos tienen un mejor costo sobre inversión, ¿no? Y un mejor retorno sobre todo, ¿ya? Entonces, fíjense, toda